Bueno, acá tenemos un ejercicio de límite. Este es un ejercicio que tiene alguna particularidad, alguna diferencia en cuanto a su mecanismo de resolución respecto a los anteriores. Acá tenemos la función y el punto en el cual nosotros queremos averiguar si el límite de la función, si es que la función tiene límite. Bueno, es el origen de coordenadas. Entonces lo que primero vamos a plantear es el límite doble o simultáneo. O sea, vamos a hacer tender tanto las variables x e y a 0, 0. Bueno, es bastante elemental entenderlo directamente acá. Si nosotros reemplazamos x e y por 0, vemos que nos va a quedar tanto el numerador como el denominador 0. Entonces vamos a tener un formato indeterminado que no lo vamos a poder levantar por ningún procedimiento algebraico. Entonces vamos a comenzar a analizar los límites iterados o sucesivos. Primero vamos a hacer el límite de la función para x que tiende a 0 y al resultado después le vamos a hacer tender y a 0. Esto, si nosotros lo vamos desarrollando, el límite de la función para x que tiende a 0, si nosotros acá colocamos 0, nos va a quedar 0 en el numerador y en el denominador nos va a quedar 0 más 3y al cuadrado. Antes de aplicar el límite resolvemos algebraicamente esto y es 0 dividido cualquier expresión es igual a 0. Si hacemos el otro límite iterado, haciendo tender ahora primero y a 0 y luego x a 0, si bien la expresión va a ser distinta, el resultado va a ser el mismo, porque nos va a quedar siempre 0 en el numerador, lo único que en el denominador nos va a quedar x a la cuarta más 0, pero eso también es 0. Y tenemos igualdad de lo que es el límite 1, el límite 2 o los dos límites iterados. Eso nos está dando la posibilidad de que 0 sea el límite, pero nunca vamos a tener la certeza. Lo que podemos hacer es seguir indagando y probando con lo que es el límite radial utilizando el haz de recta. Obviamente lo que vamos a hacer es utilizar la recta y igual a mx. En realidad esto no es una recta, es un haz de recta que pasan por el origen. Tienen que pasar por el origen porque justamente tenemos que acercarnos al punto 0, 0 por alguna trayectoria. Y estamos eligiendo acá toda una familia de rectas que pasa por el origen. No tiene ordenada el origen y el punto M son las distintas pendientes de esos haces de recta. Nosotros lo que vamos a hacer es el límite, como lo vamos a dejar únicamente en la variable x, aunque podríamos haber reemplazado, en vez de reemplazar y igual a mx, podríamos también haber hecho x igual a y sobre m, ¿no? Cualquiera de las dos formas es válida. Pero bueno, un poco estamos ya habituados a trabajar con funciones explícitas en y. Entonces vamos a colocar 2x al cuadrado, lo repetimos acá, pero en vez de colocar y, vamos a colocar mx. Lo mismo hacemos en el denominador, x a la cuarta más 3, y en vez de colocar y al cuadrado, elevamos al cuadrado la expresión mx al cuadrado. Bueno, luego de algunos procedimientos algebraicos elementales, acá vemos que podemos simplificar x al cuadrado con x al cuadrado y nos va a quedar que el límite radial es igual, acá vamos a tener 2m por x dividido x cuadrado más 3m al cuadrado. Entonces acá nos va a quedar que el límite radial para x que tiende a 0 va a quedar que el numerador se anula, porque acá tenemos x. Entonces va a quedar 0 dividido 0 más 3m cuadrado y eso también es igual a 0, es 0 dividido algo. O sea que seguimos en cierta forma hasta ahora validando o conservando la posibilidad de que 0 sea el límite de la función. Pero obviamente seguimos sin tener la certeza. Y ahora vamos a introducirnos por primera vez en el cálculo del límite parabólico, para ver si este límite nos da la posibilidad de desestimar o desarticular la posibilidad de que 0 sea el valor del límite.
Así como para el límite radial elegíamos un haz de recta, acá lo que vamos a hacer es elegir un haz de parábola. En realidad, más que un haz, es mucho más correcto hablar de una familia de parábolas. La expresión genérica vamos a tomar la más simple de todas, igual a ax al cuadrado. La más simple teniendo en cuenta que tenemos que elegir una familia de parábola que pase por el punto P sub 0. Acá el valor de A es lo que nos está indicando lo que es si las ramas son hacia arriba o si las ramas son hacia abajo. O sea, si A es positivo o si A es negativo respectivamente. Pero no solamente eso, sino que nos va a estar indicando también el grado, digamos, de apertura que pueda tener esta parábola. Si A es igual a 1, estamos hablando de la parábola normal, o sea, la que pasa no solamente por el punto 0, 0, sino por el punto 1, 1 y por el punto menos 1, 1. Pero bueno, esas son consideraciones matemáticas que mucho no vienen al caso. Lo que vamos a hacer directamente acá, de una manera similar, siguiendo la misma metodología que con el radial, vamos a reemplazar en la expresión original de la función, ahora en vez de reemplazar y por el haz de recta, vamos a reemplazar y por la familia de parábolas, o sea, por ax al cuadrado. 2x al cuadrado por y sería ax al cuadrado, dividido x a la cuarta más 3, y en vez de colocar y, vamos a colocar a, acá me equivoqué, perdón, acá tenemos más 3 ax todo elevado al cuadrado, ax al cuadrado, perdón, volví a equivocarme porque no estaba mal, estaba bien. Bueno, ahora lo que hacemos es el límite parabólico, el límite para x que tiende a 0. ¿Por qué x? Que solamente x. Bueno, porque me quedó la expresión solamente en función de x. Y el punto P sub 0 lo que tenemos que usar, como estamos usando x, nos ha quedado x, tenemos que usar la abscisa. Si nos equivocásemos y usásemos por error la ordenada, no nos equivocaríamos porque tomaríamos 0. Pero hay que estar muy atento porque por ahí nos pueden llegar a pedir el límite para un punto que no es 0, 0, por ejemplo el punto 1 menos 2. Entonces, acá lo que vamos a hacer es resolver, nos va a quedar 2ax a la cuarta en el numerador y en el denominador x a la cuarta más 3, y acá vamos a utilizar la potencia de potencia, la propiedad de potenciación, nos queda a elevado al cuadrado y x al cuadrado elevado al cuadrado, los exponentes se multiplican, por eso queda x a la cuarta. Ahora lo que vamos a hacer es, el numerador queda igual, en el denominador sacamos factor común x a la cuarta. Acá podemos ver que tenemos dos términos, sacamos factor común x a la cuarta, factor de 1 más 3 al cuadrado. Antes de aplicar el límite, nosotros podemos simplificar x a la cuarta con x a la cuarta. Entonces nos va a quedar que el límite parabólico es igual a 2a sobre 1 más 3a al cuadrado. Acá podemos observar que no tenemos x, o sea que el límite parabólico no depende de x, está dependiendo, es una función de a. ¿Y qué es lo que es a? Bueno, cumple un papel, no digamos similar, sería bastante parecido al que tenía la pendiente. En este caso sería el grado de apertura, digamos, de la parábola escogida. O sea que es función de a. Si a valiese 1, acá nos daría un valor de límite. Si a vale 2, daría un valor distinto. Si a es igual a menos 1, da un valor distinto. Eso quiere decir que no estaría dando 0, solamente daría 0 si nosotros escogiésemos a igual a 0, pero a igual a 0 no estaríamos con una parábola, estaríamos hablando de la función y igual a 0, es una función constante. Bueno, por todo esto que hemos dicho, ahora sí, y gracias al análisis a través del límite parabólico, de asegurar que esta función en el punto para p que tiende a p sub 0, el límite de esa función no existe. A pesar de que
el límite 1 y 2 dieron igual, de que el límite radial dio igual a 0, pero el límite parabólico ya no nos da igual a 0. Es más, nos dan valores distintos según cuál sea el valor de A elegido.